Alexander Segovia, el secretario técnico de la presidencia, se encuentra en Estados Unidos negociando un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para completar la financiación que necesita el gobierno para su proyecto de desarrollo de la franja costero marina. Este proyecto contempla que el gobierno estadounidense otorga al salvadoreño el Fomilenio 2, que aunque se da por hecho, aún no está aprobado. Al mismo tiempo, el país asiste a un diálogo casi de sordos entre los defensores y los detractores del contrato, que en 2002 la CEL firmó con la empresa italiana Enel, para que ésta entrara a invertir en la GEO. El papel más activo es precisamente el del gobierno y el del FMLN, que tildan continuamente ese contrato de privatización encubierta, e incluso, como dijo el presidente Mauricio Funes en su programa radial, de estafa al país. Por ello, dicen, no cumplirán la condena de los tribunales internacionales contra el Estado salvadoreño por incumplir dicho contrato, con lo cual, según ha advertido la oposición e incluso la embajadora de los Estados Unidos, no se da la mejor imagen a los inversores extranjeros, que con tanta insistencia anda buscando el gobierno. Estas son solo algunas de las paradojas del país y del gobierno, pero hay más, y algunas de las más llamativas están al interior de los partidos políticos del país. Por ejemplo, en Cambio Democrático, que es un partido socialdemócrata dirigido por un pastor evangélico que fue candidato del PCN en el pasado, y que ha anunciado su intención de lanzar un candidato a las próximas elecciones presidenciales. Como nos gustan las paradojas, hoy intentaremos desentrañar estas que hemos planteado como una figura histórica de la política salvadoreña, y aprovecharemos para explorar la situación de su partido y su posible rol en las próximas elecciones presidenciales. El exministro de Economía y fundador de Cambio Democrático, Héctor Daviresi. Acompáñenos en esta entrevista. Soy Saúl Hernández Alfaro, bienvenidos a Francamente. Películas. Trabajo hay. Si hay para los de fuera, hay para los de aquí. No tenemos nada. Ni casa, ni hijos, ni créditos, nada. En astilleros competitivos, se trabaja rápido, coño. Os hemos ofrecido hacer horas sin cobrar para rebajar costes. ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Me han llamado? No. ¿Tú conoces Australia? La cuestión no es si nosotros creemos o no en Dios. La cuestión es si Dios cree en nosotros. ¿Qué día es hoy? Héctor Miguel Antonio Dada Iresi es originario de San Salvador, ingeniero de profesión con un doctorado en economía. Con una marcada y reconocida tendencia socialdemócrata, posee una larga trayectoria política. Durante sus años como estudiante universitario, formó parte de Acción Democrática Unida, hasta que en 1960 fue uno de los fundadores del Partido Demócrata Cristiano PDC, ahora conocido como Partido de la Esperanza PES, una de las partes que formaron la Unión Nacional Opositora 1 en los años 70. En 1979 participó en la primera Junta Revolucionaria de Gobierno que tomó el poder tras un golpe de Estado realizado por jóvenes militares. En esta fungió como canciller y en la segunda junta como ministro de Planificación, pero renunció por el alto grado de violencia y amenazas de secuestro que recibió. Debido a esto, viajó a México, donde realizó trabajos académicos y permaneció algún tiempo en el exilio. No fue hasta 1997 que retomó un cargo público, como concejal de la alcaldía de San Salvador, que en aquel entonces dirigía Héctor Silva. Posteriormente asumió como diputado de la Asamblea Legislativa por el CD durante varios periodos, hasta que en 2009 se incorporó al gabinete de gobierno del presidente Mauricio Funes como titular del Ministerio de Economía, puesto que ocupó hasta febrero de 2012. Esta mañana conversaremos con él sobre varios temas de interés nacional, entre los que destacan la política económica del actual gobierno, la situación actual del partido al que pertenece y las posibilidades que posee la socialdemocracia en el país, así como de otros tópicos de los que solo nosotros hablamos francamente. Buenos días, bienvenidos a Francamente. Hoy es miércoles 30 de enero de 2013. Esta mañana conversaremos con Héctor Daviresi, él es exministro de Economía y uno de los políticos con mayor trayectoria en nuestro país, a quien doy la bienvenida. Muy buenos días, un placer de saludarlo y un placer de saludar a la audiencia. Doctor Daviresi, vamos a iniciar esta entrevista conociendo su opinión. ¿Qué pasa con la economía del país? Y es que han pasado ya más de 9 meses casi desde su salida del Ministerio de Economía y me gustaría conocer su opinión. ¿Cree que ha cambiado algo en la economía del país desde entonces?
No, yo diría que la economía lleva una tendencia histórica de la cual no se ha podido salir, que es de bajo crecimiento. Hay proyectos del gobierno que se anuncian que puede significar un inicio de recuperación que no la vamos a ver posiblemente este año. La inversión madura no inmediatamente, sino después de algún tiempo. Creo que los problemas estructurales de la economía nacional no han podido ser superados. Vamos a tener algún tiempo más en esta situación y nosotros somos víctimas también de lo que pueda pasar en la economía norteamericana, o somos beneficiados también por ello. Tampoco Estados Unidos está creciendo con ninguna dinámica. Es nuestro principal destino de exportaciones. Las remesas significan prácticamente la gran política social del país, ¿verdad? Este país vive en una buena proporción de lo que regalan los salvadoreños en el exterior a sus familias. Entonces, la salud de la economía norteamericana es muy influyente en El Salvador. Alguna mejora ha habido en el sector agrario. La producción de granos fue muy importante el año pasado, y eso hay que decir que se revierte la tendencia de arena, que ya desde el gobierno del presidente Calderón Sol había dicho que el país no tenía vocación agrícola y prácticamente abandonó la agricultura. Para centrarse en qué sector de la economía. Ellos han ido haciendo apuestas que nunca han funcionado. Y en este sentido hay que decir que Arena suele decir a cada rato, es que ya cansan con los 20 años de Arena. Pero es que en economía las cosas no se dan de inmediato, las consecuencias básicas. Arena hizo un montón de apuestas equivocadas. Que la privatización de la banca iba a producir que prácticamente pasáramos al primer mundo de inmediato. No pasó, como no podía pasar, ¿verdad? Después el gobierno del presidente Calderón dijo que iba a hacer del país una sola zona franca, que iban a convertir a los 600,000 agricultores que había en este país en pegadores de botones de las zonas francas. Y no pasó tampoco. Y además era una apuesta bastante peligrosa, porque estaban apostando a competir en el mercado mundial con mano de obra barata, lo que nos ha colocado en una situación que todavía padecemos. Después que el TLC con el CAFTA, que se llama en inglés, con Estados Unidos, iba a producir 400,000 empleos en los 2 primeros años, dijo el ministro de Economía de entonces. No los produjo. O sea, ese montón de apuestas equivocadas de Arena, fracasadas de Arena, han generado problemas estructurales en la economía de la cual no salimos. Entre ellos, la crisis fiscal es consecuencia de apuestas de crecimiento económico que nunca funcionaron. Ahora, doctor Dada, me quiero concentrar en eso que usted habla, apuestas, digamos, en la economía que no han dado ningún tipo de resultado, pero... No, ningún tipo no. Para el país no han dado resultados. Alguna gente se ha enriquecido mucho con eso. Muy bien. No es que se hicieron... Por lo menos no el planteado, entonces, la sociedad. No, o sea, para el país no han sido beneficiosas. No ha habido, no produjeron el empleo que se suponía. Mire, yo suelo hacer una comparación que mis colegas economistas casi nunca hacen, lamentablemente. De este país se calcula que ha salido más de 1,5 millones de personas, entre 1,5 millones y 2 millones de personas, la mayor parte pobres o de clase media baja, no en pobreza extrema, pero pobres, entre 1,5 millones y 2 millones. Y los salvadoreños en Estados Unidos mandan más de $600 por cada uno de nosotros los salvadoreños. Y sin embargo sigue habiendo pobres en el país, ¿verdad? Como el 40%. Eso refleja que las políticas de Arena, que tenían como uno de sus componentes exportar salvadoreños, ¿verdad? Que esa fue su
mayor éxito fue exportar salvadoreños, y sin embargo no ha tenido como consecuencia la práctica desaparición de la pobreza, que era lo que uno podía esperar. Se emigran 2 millones de personas en condiciones no holgadas económicamente y que se reciben 3.800 millones de dólares de remesas. Entonces, esas políticas erradas del pasado todavía tienen consecuencias, y hay que decir que el gobierno al que yo pertenecí, o sea, no estoy hablando en tercera persona, no tuvimos la fuerza política, la capacidad, porque no solo depende de la voluntad, sino el marco político es muy influyente, en el bueno y en el mal sentido de la palabra, porque desgraciadamente política solo se usa en el mal sentido, para revertir lo suficiente del proceso. Algo se ha revertido. ¿Qué fue lo que faltó, doctor Rada? Mire, yo estoy convencido, y no de ahora, de que se requería un acuerdo real con la mayor parte de las fuerzas del país, si no con todas. El CES fue un buen experimento que no ha dado resultados. No ha sido posible generar un compromiso nacional por cambiar la dinámica del país. Usted mire, el conflicto con la empresa privada es muy fuerte. No hemos sabido encontrar espacios para ponernos de acuerdo en lo que es fundamental en el país y dejar las diferencias en lo que no es fundamental. La discusión actual sobre las finanzas públicas se lo refleja. Arena dice unas cosas increíbles, ¿verdad? Que estoy seguro que no se las pueden creer porque no son tontos. Nos preocupamos más de cuál es la imagen que vamos a generar en la gente de verdaderamente resolver los problemas nacionales. Ha faltado fuerza para entrarle a problemas estructurales del país que tienen riesgos políticos para los partidos y para las personas. Doctor Rada, ¿cómo ve usted, por ejemplo, otra de las apuestas de este gobierno con la instalación del Asocio para el Crecimiento, que por cierto aglutina a la élite empresarial y de ese país, digamos? ¿Es de alguna manera alguna propuesta que viene a revertir la tendencia que venía con los años de Arena? Mire, hay que comenzar a ver los resultados. Yo creo que la apuesta del Asocio para el Crecimiento es un elemento positivo. Creo que dialogar con los empresarios más importantes del país, o algunos de los empresarios más importantes del país, lamentablemente la mayoría de los directivos de las gremiales empresariales no son los empresarios más importantes del país. Allí sí tenemos empresarios que son muy importantes. Es conveniente para el país. Ahora, los instrumentos son instrumentos, ahí depende cómo se utiliza, cuáles son las consecuencias que va a tener. Ya tuvimos un lapso en el que no funcionó el Consejo para el Crecimiento. El conflicto de la Corte Suprema de Justicia fue básico para que dejara de funcionar. Yo esperaría que eso funcione, pero que se convirtiera en un elemento para un diálogo nacional mucho más amplio. No es suficiente que el gobierno dialogue con estos 5 empresarios antes, hoy son 7. Creo que el diálogo tiene que extenderse mucho más y creo que esa es la intención del proceso. Hay que ver si se puede dar ese salto o no. Y doctor Rada, ¿usted cómo ve el hecho de que algunas gremiales empresariales, usted ha dicho que hay que ampliar ese diálogo, se involucren en política partidaria? Es decir, de alguna manera eso está bloqueando ese diálogo que el país está necesitando. Mire, eso no es nuevo, lamentablemente. Yo creo que es inevitable que las direcciones gremiales tengan una postura ideológica que los lleva a tener mayores simpatías con un partido o con otro. Aquí lamentablemente la relación con Arena siempre ha sido demasiado grande, gracias a la polarización tan absurda que tenemos en el país, ¿verdad? A veces contra sus propios intereses, ¿no?
Usted los puede recordar casados totalmente con el presidente Saca. Mientras fue presidente y apenas sale, se convirtió en el ser más denostado de este país, ¿verdad? Es totalmente absurdo. Pero eso no puede llevar a una gremial empresarial a no dialogar abierta y francamente con el gobierno. Yo no tengo problema que la gente tenga posturas políticas o ideológicas claras. Ojalá tuviéramos más políticas ideológicas claras en el país. Pero a partir de su postura ideológica uno puede conversar con la gente. Uno tiene que respetar. Dios nos hizo diferentes. A Dios gracias, si no sería el mundo muy aburrido, ¿no? Entonces uno tiene que respetar el derecho del otro de ser diferente. Y a partir de las diferencias que nos entendemos. No tanto a partir de las coincidencias que a veces son absolutamente falsas. Es decir, que no es ningún tipo de impedimento el hecho de que exista una politización. El problema es que no hay voluntad de dialogar. Usted mira el discurso de la cúpula de Arena, no es para dialogar, es para confrontar. También pasa del lado del gobierno. Tenemos un discurso que tiende más a confrontar que a encontrar soluciones en el país. Doctor Dada, tengo que ir a un primer corte. Al volver quiero que nos comencemos a centrar ya en este diálogo que de alguna manera se ha instalado entre empresa privada y gobierno, y específicamente en torno a esta manzana de la discordia, el tema de la inversión privada, que es un tema que me gustaría abordar con usted al volver de la pausa. Vamos rápidamente a una pausa, enseguida estamos en Francamente. Películas. ¿Y usted cómo se llama? Pedro Machuca. No escucho, más fuerte. Pedro Machuca. ¡Más fuerte! ¡Pedro Machuca! Que nunca te había visto yo. ¿Es nuevo? ¿Su compañero? Sí. Soy novio, soy novio, soy novio. Continuamos en Francamente. Esta mañana conversamos con Héctor Dada Iresi, el exministro de Economía y también, bueno, un destacado político de nuestro país. Hablamos ahora de economía, estábamos hablando de este diálogo que se instala entre empresa privada y gobierno. Yo le preguntaba antes de ir a la pausa, bueno, hay un tema que sí genera bastante disputa y doble discurso, el tema de la inversión privada. Y sobre eso yo quiero preguntarle, ¿es una realidad, es parte del discurso o qué pasa con la inversión privada en el país? La inversión privada en el país ha sido históricamente baja. Los momentos en que tiene un gran pico la inversión privada es cuando la inversión privada extranjera ha comprado activos existentes, o sea que en el fondo lo que hay es un cambio de manos de activos más que de inversión nueva. La venta de los bancos, por ejemplo, o la venta de las empresas eléctricas por el gobierno, en el gobierno de Calderón Sol, si mal no recuerdo. Los bancos, esos son cuando pasaron a manos privadas salvadoreñas, después pasaron de manos privadas salvadoreñas a manos extranjeras. Esos son los momentos en que hay picos de inversión, pero no es una inversión real, es un cambio de activos. Fuera de eso, el país lamentablemente tiene una tasa de inversión muy baja. Siempre se alega de la inseguridad jurídica. Yo diría que hay que ver más económicamente el problema. Hay que verlo desde el punto de vista de la rentabilidad de la inversión. Porque los empresarios, está claro, si invierten en Nicaragua, el país donde la misma posibilidad de que el comandante Ortega fuera presidente está discutida, ¿verdad?, desde el punto de vista constitucional, no me pueden decir que en Nicaragua hay más seguridad jurídica que en El Salvador. Es decir, ¿le valió el discurso de seguridad jurídica para el país? Yo creo que en el país hay más seguridad jurídica de lo que se acepta. Hay respeto, voluntad y respeto a la institucionalidad tradicional. Hay poca ganancia para los empresarios, es el tema.
Yo creo que la rentabilidad de la inversión no atrae demasiado y tenemos que corregir ese proceso. Me imagino, yo no conozco un análisis serio de eso. Y hay que decir, no digo que no ganan en el país. La rentabilidad es una cuestión relativa, ¿verdad? Que en otros países tienen más posibilidades de tener rentabilidades altas. Hay que decir, nuestro mercado es estrecho. Y además eso que le decía, apostamos a mano de obra barata, pero está demostrado que eso no nos hace competir en el mundo. No ganan China, Vietnam, ¿verdad? Estamos en el mismo espacio que esos países, produciendo maquila textil, ¿verdad? Doctor, usted ha dicho que es un mercado estrecho, pero digamos, ¿de dónde surge, digamos, la razón por la cual el mercado salvadoreño tiene un poder adquisitivo bajo? Es decir, ¿no es precisamente por la misma dinámica de la inversión? Es que ese es un círculo vicioso. La falta de inversión hace que crezcamos poco. Y crecer poco hace que la gente tenga poco ingreso. Una buena parte del ingreso de la gente son las remesas, ¿verdad? Sobre todo la gente pobre. Porque yo le decía, son más de $600 per cápita, pero yo no recibo remesas, ¿verdad? Si nos centramos en quienes reciben remesas, que debe ser un poquito más de la mitad del país, ellos reciben una buena cantidad por las remesas, ¿verdad? Y también eso, la remesa hace que la voluntad de trabajar disminuya, porque con los salarios que hay en el país, las remesas se vuelven más atractivas, claro. Mucho más atractivas. Un hogar que puede estar recibiendo $6,000-7,000 al año de remesas, ahí claro, difícilmente va a decidir trabajar por un salario mínimo, ¿verdad? Pero su capacidad, sus habilidades, sus niveles de enseñanza no le permiten optar más que a un trabajo mínimo. Por eso usted tiene la paradoja de gente sin trabajo y nicaragüenses viniendo a cortar café o a cortar caña, ¿verdad? Entonces, creo que el problema del país es bastante complejo y no lo abordamos en toda su dimensión y en toda su dinámica histórica. Porque cuando le pedimos, y así es la vida, le pedimos a un gobierno que en 3 años o un poco más ya componga problemas que históricamente se han ido creando y que se vuelve un entrampamiento estructural, es bastante difícil, sin querer decir que el gobierno del presidente Funes ha hecho todo lo que debió hacer para revertir las cosas. Doctor, hay un tema que sí me gustaría centrarme ahora en la entrevista, es el hecho, usted hablaba de la histórica tendencia de baja inversión en el país. Sin embargo, este gobierno ha comenzado y planteó a través de la Secretaría Técnica de la Presidencia una propuesta de leyes para la atracción de la inversión privada. Me gustaría conocer de su parte si ha tenido la oportunidad de poder ver esas propuestas y conocer su opinión. ¿Qué le parece? No solo las he podido ver. Por ejemplo, la reforma a la ley de zona franca se hizo durante mi ejercicio en el Ministerio de Economía. Esa está lista desde finales del 2011, perdón. ¿Participó usted en la creación de la propuesta de asocio público-privado? En la de asocios público-privado no. Estoy hablando de el cambio a la ley de zona franca. Nos parecía urgente en ese momento darle seguridad jurídica frente a la OMC, a los inversionistas en El Salvador, porque la ley salvadoreña no respeta las normas de la OMC. Entonces, básicamente, la reforma a la ley de zona franca se hizo en esa dirección y se hizo en una coordinación entre el Ministerio de Economía, la Secretaría Técnica y Proesa. Básicamente, el Ministerio de Economía llevó la responsabilidad de hacer avanzar ese proyecto de ley, que fue presentado bastante después, pero ya se había hecho. La ley de asocio público-privado
Sí, la he conocido, esa se comenzó a redactar cuando yo estaba en el gobierno, pero no, el texto final no lo conocí como ministro, pero lo conozco. Creo que algunos diputados que han dicho que necesita ser afinado el proyecto de ley, creo que tienen toda la razón. Creo que a veces el Estado asume más responsabilidades que las que debería en la ley y no están lo suficientemente claras las responsabilidades de la otra parte. ¿Qué aspectos has Pero esos son identificado? detalles, Sí. son detalles menores. Yo creo que básicamente la ley es correcta. Por eso comenzaba por decir, algunos diputados tienen razón, pero no se deben perder. ¿Sí? Eso no debe llevar a decir que la ley está mala, la ley es básicamente buena. Por ejemplo, el Estado responde demasiado por la posibilidad de ganancias de las empresas. Eso me parece que es un defecto de redacción más que de intención en la ley. Ya el presidente Funes ha dicho, es posible reformarla en la Asamblea Legislativa, son los diputados los que lo van a determinar. La ley de servicios internacionales necesitaba actualizarse. El mundo camina a una velocidad impresionante. Hace muy poco tiempo usted no soñaba tener un aparato como el que tiene, ¿verdad? La electrónica permite prestación de servicios que antes no se podía. Hay que actualizar la ley y creo que ese es el sentido. Creo que eso es correcto, pero no basta. Las leyes no bastan para que haya inversión. Se necesita crear un clima mucho más fuerte y un entendimiento nacional mayor. Sin embargo, el secretario técnico ha dicho que a partir de esa propuesta se piensa revertir esta tendencia de bajo crecimiento, de bajo desarrollo en el país. Es decir, lo vemos, digamos, muy ambicioso, digamos. Es un instrumento que ayuda, yo no se lo discuto al secretario técnico. Pero se necesita bastante más, ¿verdad? Desgraciadamente vamos a entrar en un periodo electoral bastante complicado, donde ya comienzan a aparecer, a veces, por ejemplo, el doctor Quijano parece que no se ha dado cuenta que hace 21 años se firmó la paz, ¿verdad? Ha dado declaraciones terribles en España, fue a decir casi que el presidente Funes era peor que un comunista, ¿verdad? Cosas, tonterías que no me explico por qué las dice un hombre que tiene formación, que no es tonto. Cuando un hombre que no es tonto dice tonterías, uno se preocupa más, ¿verdad? A los tontos uno se las perdona, a los inteligentes uno no. Uno no tiene más que sorprenderse. Necesitamos un mejor clima para la inversión. La campaña electoral no va a ayudar. Ojalá el secretario técnico tenga razón, yo sé que quiero que el país crezca. Creo que una cosa importante es una licitación que cuando yo era presidente del Consejo Nacional de Energía, como ministro de Economía, preparamos con el señor superintendente de Telecomunicaciones, que es la de 350 megas, si mal no recuerdo, son 350, que puede significar una inversión, pero extendida en el tiempo. Hay gente que ha entendido que se van a invertir 350 megas este año. No, va a comenzar una inversión de 900 millones para producir 350 megas. Va a comenzar la inversión este año, después de que se determine la licitación de la concesión. Eso es bueno. Creo que se están generando espacios. Es ahí donde yo le digo que no bastan las leyes. Hay que dar otro tipo de pasos, no solo de parte del gobierno, también de la empresa privada. Fomilenio 2, si se llega a aprobar, y yo tengo la confianza de que se va a aprobar, puede ayudar a producir espacios en la costa. Pero hay que decir, las oportunidades de inversión en la costa están ahí. Se necesita también una actitud del sector privado de aprovechar las oportunidades que da el país, que no se aprovechan. Estamos metidos con orejeras en otro tipo de situación. ¿Y se les ha hecho una propuesta para que puedan presentar sus proyectos de desarrollo en esa zona costera? Sí, al sector privado nacional y al extranjero. Y fíjese que quizá aquí como entrevistador usted ya lo ha notado, cuando se habla de inversión, a unos dirigentes de la ANEP siempre dicen, y hay que atraer la inversión extranjera. Yo diría que la primera inversión que tenemos que atraer es la nacional, porque resulta que nuestros nacionales
son inversores extranjeros en otros países, ¿verdad? Yo no digo que está mal que inviertan en otros países, pero debemos procurar que su inversión fundamental sea en El Salvador, ¿no? Y a propósito de ese clima, de que ellos dicen la necesidad de atraer la inversión extranjera, recientemente también se han escuchado declaraciones que dicen de que es paradójico que el gobierno exija mayor inversión de carácter extranjero cuando no presta las condiciones de seguridad jurídica, justamente como usted ha dicho, específicamente hablando del tema del conflicto entre CEL y Enel en torno a la GEO. ¿Usted cómo ve? ¿Realmente será un tema que causará impacto en el tema de la inversión? Mire, ese es un tema que tiene problemas desde el principio y lamentablemente, como siempre, los salvadoreños, hasta, como decía mi abuelita, después del trueno Jesús María, ¿va? O sea, esperamos que caiga el trueno para decir Jesús María, ¿va? El contrato inicial, yo no lo puedo llamar estafa, yo no utilizo ese tipo de términos, pero tiene cosas incorrectas. Cuando se generaron lo que algunos llaman subsidiarias de CEL, que no son subsidiarias, son sociedades anónimas de derecho privado, como toda sociedad anónima, de la que es accionista CEL, que es una cosa distinta de una subsidiaria. O sea, no son sucursales de CEL, son empresas privadas de las que CEL, empresa pública, es el accionista. Cuando se hace ese juego de transformación, que a mí no me parece, dicho sea de paso, me parece errado, las empresas públicas deben ser públicas, no sociedades anónimas de ese carácter, y si no, deben ser empresas privadas. ¿Cuál será la intención de fondo para crear, digamos, esta figura? Mire, ahí había una obsesión ideológica tremenda. En el gobierno del presidente Flores había una obsesión privatizadora que ya venía desde el gobierno del presidente Cristiani, pero se exacerbó cuando el hombre que más poder tenía en el país era el doctor Juan José Dabuz, ¿verdad?, que era secretario técnico de la presidencia y ministro de Hacienda, y es un obsesivo privatizador, ¿verdad?, un neoliberal fundamentalista. A veces hay cosas que no son de mala intención, aunque los efectos sean desagradables. Creo que le hizo mucho daño al país el doctor Dabuz, muchísimo daño al país. Y parte de eso, meternos en este enredo. Se le dio a GESAL, que era una sociedad anónima de la CEL, el derecho de usar el vapor sin darle ninguna retribución al Estado. Y después se hace ese negocio raro de cambiar acciones por inversión. Entonces, la Corte ya dijo que se violó la Constitución al darle la concesión a GESAL, no a los italianos, que era una empresa privada, sin pasar por la Asamblea Legislativa. Entonces, ahí hay un montón de problemas que hay que resolver. Si se actúa de acuerdo a la ley, no creo que va a afectar ninguna inversión externa, que lo que están exigiendo es seguridad jurídica. Lo que sí tenemos un problema, que llegamos al extremo de tener un arbitraje resuelto, en vez de resolver los problemas que eran defectos internos. Y hay que decir que algunos prevenimos de estas situaciones desde el inicio del gobierno del presidente Funes, y las decisiones no se tomaron a tiempo. Quiero dejarlo en este suspenso, el relato que nos hace ahora doctor Dada. Tengo que ir a un nuevo corte. Al volver me gustaría que sigamos profundizando sobre ese tema. Vamos rápidamente a un corte, enseguida estamos en Francamente. Documentales. Supongamos que estás persiguiendo a alguien que te hace correr mucho. Si lo agarras y no se resiste, lo matas y te vas. Hasta podrías dejarlo vivo. Depende de lo que te haya hecho trabajar. Podrías pensar, me la hiciste difícil, voy a hacerte sufrir. Continuamos en Francamente. Esta mañana conversamos con Héctor Dada Iresi.
Hablábamos antes de ir a la pausa sobre la situación con la cual se encuentran, digamos, alegada del gobierno del presidente Mauricio Funes al interior de la CEL, el tema con la GEO. ¿Qué cosas se advirtieron eventualmente, o más bien oportunamente en ese momento? Mire, nosotros, recién creado el Consejo Nacional de Energía, le llamamos la atención al gabinete económico del gobierno sobre lo que nos parecía preocupante de esa estructura de instituciones privadas, sociedades anónimas, de las cuales CEL era accionista, que CEL es accionista casi 100% de la INE, a menos una acción para que pueda ser sociedad anónima, y la INE accionista no solo es accionista de la GEO, está SEXA también, hay otras llamadas subsidiarias de la CEL. Y el problema de que había una utilización del vapor nacional sin ninguna retribución al Estado, más que como ganancias en su carácter de accionista, pero la irregularidad que una sociedad anónima, no importa si el Estado es accionista, utilizara el vapor del suelo, que es propiedad del Estado, sin ninguna retribución por el Estado. ¿Usted cómo ve, doctor, a propósito del tema de las acciones en las cuales está involucrado el Estado, el hecho del traspaso de las acciones de la GEO, de la CEL a la INE? ¿Cómo se señaló, por ejemplo, ese movimiento? Mire, es que todo ese proceso de privatización, de volver sociedades anónimas, instituciones que eran propiedad de la CEL, nos parecía que debía ser revisado. En cuenta eso, pero no solo eso. La existencia misma de esas sociedades anónimas debía ser revisado. Hay que tener un verdadero criterio nacional de lo que significa tener esas entidades. Yo no me pongo que el Estado sea accionista de una empresa, pero hay que analizarlo. ¿Con qué objetivo? ¿Es con el objetivo de privatizar o con el objetivo de exigir que el Estado participe en un mercado con una sociedad anónima y se vea obligado a actuar con las normas de las sociedades anónimas? Por ejemplo, usted tiene en Vietnam una empresa de telecomunicaciones 100% del Estado, Vietel, pero que es sociedad anónima. Pero el Estado tiene claridad. Usted me compite en el mercado y tiene que ser más eficiente que sus competidores. No va a tener favores del Estado. El Estado es accionista. Pero usted va a actuar como una sociedad anónima privada, porque por eso es empresa de derecho privado. Pero eso no lo hemos tenido. Es más, se utilizan las ganancias de la INE, que después se trasladan a la CEL para generar subsidios. Hay un manejo bastante confuso, histórico, no del gobierno del presidente Funes, cuidado. Claro. Pero se ha mantenido, digamos, esta gestión. No se ha remediado la dinámica, la inercia ha continuado. Algo se ha intentado hacer. No digo nada, pero no se han tomado las decisiones finales, no se han definido, y eso no solo puede ser al nivel del gobierno, eso también requiere una claridad, porque estamos hablando ahí de la producción de energía, de la cual estratégicamente depende el país. Sí. Y eso no es asocio público-privado en el sentido que la ley de asocio público-privado lo señala. Sí, son sociedades anónimas de derecho privado, de la cual el Estado es accionista. Ese es otro tipo de cosas. Qué bien que lo retoma porque, bueno, eso lo hablamos en el corte precisamente. Uno de los directivos en aquel entonces, Tom Hawk, él decía de que en realidad, en la manera en la cual se había conformado ese contrato era una lógica de asocio público-privado. Asocio público-privado, yo digo no en el término jurídico. Sí, hay una asociación entre capital público y capital privado, eso es correcto, pero no es el tipo de asocio público-privado que supone la ley. Por ejemplo, para construir una carretera el Estado no se asocia, ¿va? El Estado le da la concesión que después revierte al Estado. Ese es otro tipo de cosas. Es una sociedad de derecho privado.
eso es, en el que el Estado es accionista y está entregando acciones del Estado indirectamente, ¿verdad? Son acciones que hoy tiene la INE, que es de derecho privado también, pero la INE es de la CEL, que es una institución de capital público, o sea que en definitiva es capital público, y las acciones están entregando. Es un problema bien intrincado, bastante difícil de explicar. Hace poco me tomé la molestia de ver una entrevista donde el apoderado de NEL, el apoderado de CEL y el presidente de la GEO estaban tratando de explicar el problema y en una hora no le bastó. Es bastante complejo el problema. Sí, precisamente porque usted dice que en definitiva es una digamos, institución de carácter público, pero las lógicas no son públicas, o sea, sigue manejándose en una... Es que la GEO es de derecho privado, cuidado, pero el principal accionista es INE, que es una empresa de sociedad anónima, o sea, de derecho privado, pero que a su vez es propiedad de una empresa pública. Por eso le digo que no es fácil analizar esto, porque hay una gradación en las responsabilidades bastante complicada, que hay que analizar y tener una política clara de parte del Estado, más allá del gobierno, de parte del Estado, sobre cómo quiere y con qué objetivo manejar estas empresas con carácter privado. Es más, se ha dicho que la GEO tiene exclusividad de uso del subsuelo, y eso no es cierto. Puede haber otras empresas que exploten la geotermia en el país. Y doctor Dava, yo quería preguntarle precisamente por ese tema, porque pareciera ser de que no había otra salida en ese momento para, y es algo que me gustaría conocer desde su parte, digamos, para atraer un socio estratégico para la GEO en la exploración de la energía geotérmica. Es decir, no había otra modalidad para redactar un contrato en el cual el Estado no se viera finalmente afectado en la exploración de ese recurso. Mire, yo no entiendo por qué no había otra opción. El mismo banco alemán que asesoró decía que no se debía permitir que la empresa extranjera tuviera mayoría nunca. Yo conozco a socios públicos privados donde el extranjero nunca tiene mayoría. Yo le voy a hablar de una empresa que es 50% del Estado salvadoreño y 50% de una empresa extranjera, Incinca. Claro. Los japoneses no necesitaron que les dijeran que iban a ser mayoritarios en Incinca. Es 50 y 50. Hay una serie de maneras. Hay otras en que el extranjero es minoritario. Hay otras en que el Estado en que el extranjero es mayoritario. Pero eso requiere una visión política. En Brasil hay presas eléctricas en asocio público-privado y allí, asocio en este sentido, no de la ley de asocio público-privado nuestra, donde el Estado es minoritario, pero se garantiza en las regulaciones de que el Estado sigue siendo el determinante de la visión estratégica de las inversiones. Entonces, que no es el caso nuestro. Claro. Una cosa más, doctor Dava, para ir cerrando con este tema, y es el hecho ya en la búsqueda de una solución a este conflicto. Luis Membreño, un economista de acá en el país, ha recomendado y dice que el gobierno deberá cumplir el contrato y debe permitir que Enel capitalice su inversión en la GEO y que luego negocie con Enel para comprar parte de esa participación y mantener así la mayoría accionaria. ¿Usted ve que esa modalidad podría servir para solucionar ese conflicto? Mire, si el contrato se muestra jurídicamente válido, esa respuesta de Luis Membreño es correcta. Pero creo que en este momento lo que está planteando es resolver la validez jurídica de ese contrato. Yo sobre eso no me atrevo a opinar. Eso tendrá que ser al final la Corte Suprema de Justicia, no sé cuál de las salas, la que deberá resolver el tema. Ya tenemos un problema, y que lo señaló la Corte, que la concesión a GESAL fue hecha sin acuerdo legislativo,
y que eso no podía ser. Entonces, ¿cuáles son los vicios jurídicos que hay detrás? Que cuidado, yo no los califico ni de estafa ni esas palabras que lamentablemente ha utilizado el señor presidente, que me parece que no es la manera de tratar estos temas, pero cada uno tiene su juicio y él tiene derecho a tener su propio juicio. Pero ya se mostraron algunos vicios y que el mismo asesor jurídico de NEL ha aceptado que puede haber problemas jurídicos. Entonces, hay que resolver la validez jurídica del contrato. Claro. Si el contrato es válido jurídicamente, entonces hay que pasar a esto. Y yo le voy a decir, es incomprensible, durante el gobierno del presidente Saca, gobierno de Arena, aunque Arena no quiera decirlo, y si no basta leer en las memorias de las reuniones de la Asamblea, de las sesiones de la Asamblea, las alabanzas que los diputados de Arena, el doctor Quijano, empezando por Elba, hacían del gobierno del presidente Saca, era un gobierno de Arena. Ya en esa época, en él le hizo una oferta al gobierno salvadoreño para cambiar el contrato y no llegar a ser socio mayoritario. Y nunca se, digamos, plantearon estas voces. Nunca se respondió. Doctor Dada, vamos a ir a un nuevo corte. Al volver, usted ha tocado ya, ha comenzado a hablar también de las dinámicas políticas. Es un tema que, por supuesto, me gustaría abordar con usted y conocer qué está pasando, cómo ve usted el escenario preelectoral y, por supuesto, el rol de su partido en este contexto. Vamos a otro nuevo corte. Enseguida estamos en Francamente. Películas. Series. Good morning. Good morning. Beautiful weather, isn't it? Misfits, este sábado, 11 p.m. Películas. ¿Y usted cómo se llama? Pedro Machuca. No escucho, más fuerte. Pedro Machuca. ¡Más fuerte! ¡Pedro Machuca! Que nunca te había visto yo. Ah, no. ¿Su compañero? Sí. Soy novio, soy novio, soy novio. Documentales. Robar y hacer maleantes malos, porque entre veces a uno se lo llevan a la policía, entre veces se lo llevan al hospital, entre veces a la policía y entre veces se lo llevan a la tumba, porque si uno roba lo castiga a Dios, lo manda al infierno. En el infierno hay fuego y está el diablo. Uno se muere del hambre, porque se muere del hambre, ahí muere. No fui yo, toco, jugué. El que toca se subía a un bus con el hermano y después que se subió le dijo, ¿para dónde vas? Para las piscinas. Y fue que las piscinas paró y después le dijo, debe el pista, señor, le dijo. Y bajó al motorista y se fue y le quitaron todos los teléfonos.
Continuamos en Francamente, estamos ya sobre nuestro último bloque de la entrevista. Vamos a hablar ahora ya de la situación política en nuestro país. Y sobre eso me gustaría conocer la opinión suya. ¿Ve de alguna manera con preocupación lo que está ocurriendo en el país a nivel político? Mire, el país es preocupante por algunos aspectos, aunque yo le voy a decir que, por otro lado, hay avances. Por ejemplo, la institucionalidad, sí hemos tenido crisis institucionales, pero al final se va imponiendo el respeto, cierto respeto a la institucionalidad, que me parece positivo. El hecho de que el bloque de 4 partidos que rechazaban tan radicalmente las resoluciones de la Sala, tan tranquilamente hayan aceptado la resolución de la inconstitucionalidad de la elección de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República, me parece que es un avance, ¿verdad? Que Arena, que en el año 2011 se inventó ese decreto 743, ¿verdad? Que fue una propuesta de Arena, que era para ponerse de frente a la Sala de lo Constitucional, también Arena, aunque después el Frente se hizo cargo de un decreto por el que no votó, ¿verdad? A mí me parece que si Arena cambió y hoy es la gran defensora de la institucionalidad, ojalá desde el corazón y no solo desde los labios, ¿verdad? Implica que se está generando una cultura de que la institucionalidad hay que respetarla de alguna manera. Eso me parece positivo, pero a la vez me parece bastante preocupante que tengamos candidatos que no tienen proyecto y que no hay respuestas a los problemas fundamentales del país. ¿Qué se está discutiendo en definitiva entonces? Mire, se está discutiendo primero sobre un país irreal, ¿verdad? Un país irreal. Arena habla como si este país era la maravilla, ¿verdad? Era el paraíso terrenal hasta que asumió el gobierno el presidente Funes. Eso es absolutamente falso. Tampoco podemos decir que ya generamos la dinámica irreversible de los cambios y que ahora estamos mejor que nunca. Tampoco es cierto, ¿verdad? Usted mira, en la discusión fiscal no se está discutiendo el problema de fondo. Es que desde hace años venimos ocultando que estábamos alimentando una crisis fiscal. Ya el gobierno del presidente Flores había llegado a tener más de 800 millones de letes. Hoy Arena está diciendo que es el colmo que se tenga 800 y pico de millones de letes. Si ya se tuvo. Y también se cambiaron por bonos. Y en alguna vez se cambiaron sin mayoría calificada, o sea, inconstitucionalmente. Debemos entrar a discutir el problema básico. Este país no tiene una carga impositiva que permita salir adelante. Se dice, hay que hacer un gobierno austero, hay que reducir drásticamente los gastos del Estado. ¿Cuáles? No basta decir hay que reducir los gastos del Estado. Tampoco estoy de acuerdo con que el gobierno ha dicho cada ministerio tiene que reducir 10% sus gastos. ¿Y a dónde está el criterio de prioridades? Por eso le digo, y esa es una preocupación de mi partido, no solo mía, que no estamos discutiendo los problemas con la seriedad del caso. Aún esa publicación de Fusades que acaba de salir, que hay que cumplir lo que se llama el pacto fiscal o acuerdo fiscal, que no dice mucho, ¿verdad? Dice, hay que reducir el déficit fiscal. En los cómo está el problema y los cómo no los estamos discutiendo. ¿Se instrumentalizó la discusión seria del país sobre cómo...? Es que mire, yo no puedo decir que había mucho más discusión seria cuando yo era diputado, ¿verdad? Desgraciadamente los partidos se preocupan más de cómo decir cosas
que atraigan a la gente y no asumir las consecuencias. Yo le voy a decir, Arena, ¿qué pide? Reducir los gastos del Estado, pero quiere generalizar otra vez el subsidio al gas, ¿verdad? Aumentar gastos, ¿verdad? Dice, hay que reducir los gastos del Estado, pero quería extender la protección de salud. Entonces, queremos reducir gastos, pero aumentar gastos, ¿verdad? No aumentar impuestos y tener equilibrio fiscal. ¿Qué propuesta hace Cambio Democrático en ese sentido? Mire, tenemos que llegar a un acuerdo nacional sobre una carga impositiva adecuada. En este país, las cargas impositivas son bajas. Tenemos que tener claro. Y además tenemos que tener claro que las políticas de austeridad a veces generan más problemas con el crecimiento que los que se supone. El Fondo Monetario lo acaba de decir, nos acaba de dar la razón a quienes hemos estado sosteniendo eso hace mucho tiempo. Tenemos que saber qué gastos se pueden quitar sin afectar el crecimiento y el bienestar de la población, más allá de lo que es necesario. Y el país tiene que asumir que tiene que pagar los costos de haber vivido irresponsablemente por tanto tiempo. El manejo de las finanzas públicas que hizo Arena fue de unos niveles de irresponsabilidad poco creíbles en personas que eran empresarios haciendo función pública muchas veces. ¿No fue precisamente por esa lógica tecnocrática que el país sufrió las consecuencias? No, mire, porque no se quiso asumir que no funcionaba la política que estaban ejecutando. Se confiaron en verdaderos milagros económicos y en economía no hay milagros. Dios no baja a la tierra a hacer milagros cada día, ¿verdad? No se exige esfuerzo, no se exige decisión, orientación de largo plazo. Confiaron en el mercado, confiaron en que quitándole impuestos a los que tienen más dinero, a los ricos, automáticamente ellos iban a tener dinero para invertir y lo iban a invertir. Eso no sucede, esas son leyendas económicas que algunos creen a pie juntillas. Gente muy inteligente se obnubila con falacias. Doctor, ¿encuentran ustedes apoyo en el FMLN ante este argumento? Mire, yo como experiencia de gobierno tuve poca capacidad de dialogar con el Frente, por más que lo creí necesario, el Frente no creyó necesario tener un diálogo. No le puedo decir exactamente qué está pensando el Frente sobre esto, y lamentablemente como se lanzan candidatos antes que programas. Es más, usted tiene los dos candidatos diciendo que va a comenzar a consultarle a la gente cuál va a ser su programa. Pero ya tenemos candidatos, ¿verdad? Y si resulta que el candidato no es el adecuado al programa, no sé qué va a pasar, ¿verdad? Estamos haciendo las cosas al revés en el país. Nosotros como partido, un partido chico lamentablemente, a veces no es rentable ser serio en el país, ¿verdad? No da popularidad ser serio. Hay que ofrecer, y usted lo tiene. Norman Quijano primero dijo que había que quitar los uniformes escolares, ¿verdad? Hoy dice que se da muy poco, porque mira que eso le da popularidad. No se está pensando qué hacer con el país, sino cómo se es más popular. Y hemos llegado al punto en que a la gente hay que hablarle con franqueza, con claridad. Nos hemos metido en un hoyo bastante profundo. La irresponsabilidad con la que se manejó el país durante una buena cantidad de años. Sin embargo, pareciera que el electorado tiene oídos sordos a esto. Desgraciadamente, nuestra población vive en una condición de miseria tal que con solo satisfacer necesidades inmediatas, a veces con pequeñas donaciones, resuelve. Y el problema no es seguir subsidiando a la gente, sino generar condiciones para que tenga ocupación digna. Ese es el principal reto de este país, y liquidar los extremos de inequidad que hay en el país. Eso requiere este país. ¿Y los extremos políticos? Mire,
Yo no sé cuán extremos políticos reales son. Una cosa es una discusión críspida, como diría David Escobar Galindo, una discusión crispada, perdón, una discusión casi con ofensas, y otra cosa es que haya diferencias polares en lo que propone cada uno de los partidos. Creo que deberíamos sentarnos en la mesa con franqueza y decidir qué hacemos. ¿Qué es el socialismo del siglo XXI? En Venezuela hay un montón de empresas privadas haciendo dinero a manos llenas, ¿verdad? Ese no es el régimen soviético, estalinista, donde no había empresa privada, etcétera. En la práctica, entonces, no hay mayor polarización de proyecto. Yo diría que debemos descubrir si la hay. De acuerdo. Yo no la descubro. Doctor, tengo que cerrar la entrevista acá. Me gustaría, por supuesto, que en algún momento pueda venir nuevamente al set y seguir hablando meramente también de aspectos políticos, porque es interesante conocer su visión, que en esta entrevista, bueno, ha quedado de alguna manera muy limitado a hablarlo, pero bueno, le agradezco de igual forma su tiempo y su reflexión. Solo aprovecho para decirle, como elemento de lo político, es que el Cambio Democrático está intentando llevar su propio candidato. Ojalá lo podamos lograr, y le agradezco mucho la oportunidad y a la audiencia la paciencia de habernos escuchado. Estaremos pendientes entonces de lo que ocurre con Cambio Democrático también. Le agradecemos a ustedes su presencia esta mañana en Francamente, y nos vemos mañana 6:30 acá en TVX. Muchas gracias.